Dios los bendiga, mis hermanos, buenas tardes. Es para mí un gozo y un privilegio grande poder transmitir para ustedes a través de este canal de YouTube y en esta hora continuar con el estudio del Apocalipsis, la enseñanza acerca de la segunda venida de Cristo. Es importante que nosotros sepamos que Cristo está pronto para volver a la tierra y levantar a su iglesia. Pero es importante también que nosotros, como creyentes, estemos preparados para recibir al Señor cuando Él vuelva. El libro de Mateo, en el capítulo 24, del versículo 39 al 44, nos sirve de base para esta enseñanza, preparándonos para la segunda venida de Cristo. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 24, 39 al 44. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados. Oiga bien lo que dice la palabra en el versículo 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Vamos a orar antes de iniciar esta conferencia. Padre, gracias te damos, Señor, en esta tarde, por la bendición que tú nos das de poder transmitir tu palabra, de predicarla y enseñarla a otros que quizás no la conozcan. Gracias por permitirme enseñar a tu iglesia también en estos momentos y a través de estas redes. Te glorifico a ti, Señor, y te pido que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, el que nos dirija y el que nos enseñe a toda verdad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, también el que tome el control de esta predicación. Hable a nuestra mente, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, para que podamos entender esta palabra. Gracias, Señor, en tus manos la coloco. Amén y amén. Gloria al Señor. La segunda venida de Cristo está cada vez más cerca. Esto se evidencia con los acontecimientos actuales. Estamos viviendo una crisis mundial repentina e inesperada. Señales que se están cumpliendo para que el mundo conozca y vea y entienda la manifestación del poder de Dios y se arrepienta. Levante sus ojos al cielo y crea que hay un Dios que gobierna por encima de todo. Pero también es una clara advertencia al pueblo de Dios, al cual está anunciando constantemente su venida, que es real y verdadera. El libro de Hechos, en el capítulo 1, el versículo 11, nos dice lo siguiente: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. El Señor Jesucristo está próximo a venir a esta tierra y fue anunciado por los ángeles allí en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Vamos a mirar en esta hora una semejanza con el diluvio, porque dice la palabra que así como en los días de Noé, la gente que estaba en ese momento no entendió la palabra y tampoco estaban velando y tampoco querían recibir la palabra, y exactamente como está sucediendo hoy en día, dice la palabra que como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. La semejanza del diluvio, entonces, vamos a analizarla. Número 1, no entendieron. Dice en Mateo capítulo 24, versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Una semejanza
del diluvio. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Número 2, ocurrió repentinamente. Mateo 24:40 dice, entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto es una representación o semejanza, simbolismo del rapto de la iglesia. Dice aquí la palabra que dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Dos personas en el campo, dos hombres, el uno será tomado y el otro será dejado. Asimismo puede ocurrir en un instante, en un momento repentino, la venida de nuestro Señor Jesucristo para levantar a su pueblo, para levantar a su iglesia. Número 3 dice que no velaron. Versículo 42, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Nadie sabe a qué hora el Señor Jesucristo volverá a esta tierra para levantar a su iglesia. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría. Y subraya esa palabra ahí en la Biblia que usted está leyendo, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, número 2, para estar preparados es necesario velar, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Estamos en la época de la iglesia y en un momento repentino puede venir el Señor para levantar a su iglesia. No se prepararon. Número 4. Mateo capítulo 24, versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. De ahí la gran importancia de la preparación del creyente para recibir a su Señor. Y entonces es cuando nosotros tenemos que pensar y ponernos a meditar en ello. ¿Qué tenemos que hacer para estar preparados? ¿Cómo podemos prepararnos? ¿Cómo podemos hacer para esperar la venida de nuestro Señor que es inminente? Entonces, en esta hora yo les traigo unas reflexiones especiales para que nosotros nos preparemos para recibir a nuestro Señor. Iglesia, pon atención a lo que dice la palabra. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, versículo 36, nos dice, número 1, que debemos prepararnos en oración. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Número 1, entonces, preparándonos en oración. Número 2, preparándonos con la palabra. Apocalipsis 22:6 dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Muy importante que nosotros nos preparemos entonces estudiando, escudriñando, buscando en su palabra, estando atentos a esa palabra en el libro del Apocalipsis, el libro de la profecía, porque dice es feliz el que guarda estas palabras, es feliz el que oye estas palabras y las guarda también, las palabras de la profecía de este libro. Número 3, preparándonos en comunión con el Espíritu Santo. Es importante que estemos en comunión con el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 4, versículo 31 dice que cuando hubieron orado los discípulos, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Porque al ser llenos del Espíritu Santo, lo que nace dentro de uno es el predicar, el enseñar la palabra de Dios. Tenemos que estar llenos del Espíritu, tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo para poder predicar la palabra, para poder enseñarla. Estos son últimos tiempos, tiempos postreros en los cuales la congregación de creyentes tenemos que estar preparados en comunión con el Espíritu Santo. Número 4. Debemos estar preparados y en comunión con nuestros hermanos.
Es importante también que estemos en comunión con nuestros hermanos, así estemos nosotros en este distanciamiento social obligatorio. Dice la Biblia en 1 Juan 2:9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que aborrece a su hermano está en tinieblas. Tenemos que amar a nuestros hermanos, estar en comunión con ellos cada día. Gloria al nombre del Señor. Número 5, debemos prepararnos en comunión junto con nuestra familia, porque Dios quiere que estemos preparados en familia, todos los días estar meditando, orando, buscando en oración, buscando a través de su palabra, pero en familia, es lo que Dios quiere. El diablo vino a destruir la familia, el diablo vino a tratar de robar, de matar y de destruir, y lo que él quiere más es destruir nuestra familia, pero nosotros tenemos que estar agarrados del Señor siempre para que nuestra familia salga adelante. Primera de Juan 2:14 dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, estamos en el último tiempo, nos está hablando como a sus hijos, porque realmente lo somos. Porque todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón se convierte en un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que según nosotros oímos, el anticristo viene. Y por eso conocemos que es el último tiempo. Estamos en los últimos tiempos, hermanos, y tenemos que prepararnos entonces a través de la comunión con el Espíritu Santo, a través de la comunión con la palabra y a través de la comunión con nuestra familia. Número 6, tenemos que prepararnos también a través del perdón. Versículo 14 de Mateo capítulo 6 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es importante que nosotros perdonemos, porque estando en los últimos tiempos, tenemos que estar preparados. A cualquier momento el Señor Jesucristo hace su aparición allí en el cielo y nos levanta. Dice que levantará primero a los muertos a la final trompeta. Cuando suene esa trompeta, tenemos que estar nosotros preparados también, escuchar la voz del Señor para irnos con Él. Y para ello tenemos que estar bien con nuestros hermanos, bien con los demás, bien con todos, perdonándonos unos a otros, porque si no perdonamos a los hombres, tampoco nuestro Padre perdonará nuestras ofensas. José es uno de los mejores ejemplos de nobleza y gallardía. Cada vez que predico sobre el perdón, me acuerdo de José. Un amor y un perdón genuino a sus hermanos. Su historia de sufrimiento que empezó desde su niñez, odiado, vendido por sus hermanos, para ser esclavo luego en Egipto, calumniado por una mujer, la esposa de Potifar, enviado a la cárcel injustamente. Años de vida que quizás podrían haber sido mejores, pensarán algunos. Yo hubiera podido estar bien si no me hubieran hecho lo que me hicieron. Si no me hubiera pasado lo que me pasó, si mi amigo no hubiera hablado mal de mí,
si yo no hubiera pasado por lo que tuve que pasar, si no hubieran murmurado de mí, si mi tía no hubiera vendido la casa, si mi papá no se hubiera casado con esa mujer, yo viviría mejor. Y es lo que piensa la gran mayoría de gente. Pero José, que tenía motivos para odiar, para tener rencor, resentimiento, amargura en su corazón, él en el último momento que vio a sus hermanos, en su corazón no hubo resentimiento, porque él sabía que Dios tenía un propósito grande con él. Sabía que había sido enviado por Dios. Y cuando uno conoce que es Dios el que lo llamó, Dios el que lo envió, Dios el que está con nosotros en el momento, en el lugar en donde estamos, no hay lugar para resentimientos, no hay lugar para amargura. Es la historia de perdón que más conmueve en la Biblia, este perdón de José. Capítulo 45 de Génesis, en el versículo 1 dice que no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y en el versículo 7 dice: Dios fue el que me envió delante de vosotros para preservarlos posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así que no me enviasteis acá vosotros, sino que fue Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. Tengamos ejemplo, hermanos, de este perdón tan grande e inefable que fue el de José, pero más grande aún, el de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando exclamó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Más inefable y más grande el perdón de nuestro Señor Jesucristo, que nos acoge aún después de haber pecado, pero también de habernos arrepentido y de haber entregado nuestra alma a Él. Él nos perdona de todo corazón, porque Él nos compró a precio de sangre. Número 8. Preparándonos en santidad. Segunda de Pedro 3:11 dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Y aunque el apóstol Pedro está hablando aquí de la destrucción total del mundo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19 y 20, cuando se van a aparecer los cielos nuevos y la tierra nueva, y cuando viene la nueva Jerusalén, él está hablando aquí de que todas las cosas van a ser deshechas y de que todo va a terminar. Pero lo podemos tomar en referencia nosotros para estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando dice: todas estas cosas van a ser deshechas. Cuanto más ustedes deben andar en santidad, santa y piadosa manera de vivir, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y por último, debemos estar preparados, hermanos, a través de ganar almas para Cristo, porque el que gana almas es sabio. El que gana almas tiene su corona asegurada en el cielo, porque ese es el fruto del trabajo que Dios nos envió a hacer en esta tierra. Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 nos dice que va a haber allí en el cielo una grande multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿A cuántos de ellos les habremos predicado, les habremos hablado de Cristo, y ellos se habrán convertido y van a estar con nosotros allí en el cielo, vestidos de ropas blancas en presencia del Cordero y adorándolo allí? Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28:19: por tanto id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios nos llama entonces a una preparación con excelencia, a una preparación extraordinaria. Hermanos que me están escuchando en esta hora, la preparación no solamente debe ser una preparación intelectual, sino es necesario que nosotros nos preparemos también espiritualmente. Es necesario que el creyente conozca y entienda y vea lo que está sucediendo, lo que está por suceder, que conozca todo lo que dice la palabra, pero al mismo tiempo tenga una preparación espiritual a través del Espíritu Santo, de una relación personal y estrecha con el Señor, a través de la oración, de la comunión con el Espíritu, para poder escuchar su voz cuando Cristo venga por su iglesia. Dice la palabra en el libro de Juan, el capítulo 10 y el versículo 3, que Él es el buen pastor. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Iglesia, prepárate para escuchar su voz. Amado amigo que me escuchas en esta hora, tienes que recibir a Cristo en tu corazón, arrepentirte de todos tus pecados y decirle al Señor que tú estás dispuesto para que Él entre a su corazón y te cambie, para así poderte ir con el Señor cuando Él venga y ser capaz y entendido de escuchar su voz, porque la voz de Cristo sonará a la final trompeta y tendremos que estar preparados y listos para irnos con el Señor. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque sonará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, para estar con el Señor en las nubes para siempre. Vamos para ese lugar que el Señor ha ido a preparar. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si así no fuere, pues no se los hubiera dicho. Voy a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo vendré, dice el Señor. Y el Señor Jesucristo cumple su promesa. Yo quiero que usted, que quiere recibir al Señor, haga conmigo esta oración en este momento. Cierre sus ojos y dígale: Señor Jesús, yo me arrepiento hoy de todos mis pecados. Te entrego mi vida. Te abro mi corazón. Te pido que anotes mi nombre allí en el libro de la vida y que no lo borres nunca jamás. Yo quiero irme contigo cuando tú vengas, Señor. Padre, y pon tu mano poderosa y gloriosa, Señor, en esta hora, sobre todos aquellos que han escuchado esta palabra, Padre, que sea la unción de tu Espíritu Santo cayendo, preparándonos en todo momento en santidad de vida, Señor, para estar prestos para irnos contigo. Que podamos escuchar esta palabra, escudriñarla, buscarla, pero que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que hagamos tu palabra, que la cumplamos, que vivamos en santidad. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, queremos irnos contigo, Señor, cuando tú vengas. Prepáranos en estos momentos de dificultad, en estos momentos de angustia, en estos momentos en que el mundo está viviendo en medio de estas tinieblas circundantes. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, a predicar tu palabra, a enseñarla, pero sobre todo a vivir en comunión contigo, porque para eso nos has llamado, Señor, para estar contigo y para ir a predicar, para ir a sanar a los enfermos, a libertar al cautivo en tu nombre y a decirle que tú vives y que eres real. Señor Jesucristo, gracias te doy, Señor, en esta hora. Te bendigo y te alabo. Gracias, Señor. Amén y amén.